proyectil es disparado del punto A con una velocidad inicial. Un comentario, sí. Se dispara, perdón, desde el punto A con una velocidad inicial V0 que conforma un ángulo alfa con la horizontal. Exprese el radio de curvatura de la trayectoria del proyectil en un punto C en términos de V0 alfa y G. Entonces, el punto X vendría siendo la distancia, vamos a decir, horizontal que es de la... Bueno, que seguramente viene en la parte superior, solo que aquí no lo cotidianiza, ¿sí? Entonces déjenme bajarlo un poquito de tamaño. Ahora sí se ve, ¿sí? Dense cuenta de que todo va a ser muy normal. Lo único que va a ser al final va a ser las cosas interesantes. ¿Okay? Pues la primera parte es muy estándar, es casi lo que hemos hecho casi las últimas 5 clases. La aceleración como función del tiempo va a ser igual a menos g. Pero no sé qué unidades usan, no lo voy a dejar. Lo bueno es que va a ser todo algebraico. No voy a tener que usar números. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ahora vamos a... Sí, perdón. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis condiciones iniciales? Mis condiciones iniciales son para t igual a 0, la velocidad para el tiempo para el 0 vendría siendo igual a b0 por el coseno de alfa en i más b0 por el seno de alfa por j. ¿Okay? Y también para t igual a 0, este sería el vector de velocidad, y para t igual a 0, r de 0 va a ser igual al vector 0. ¿Okay? Entonces eso me dice que mi vector de velocidad de t va a venir dado por b0, b0 por el coseno de alfa en i más b0 por el seno de alfa menos gt por j. ¿Sí? Y que el vector de posición de la partícula es de r de t, ¿sí? Lo puedo llamar r de t. ¿Está bien? ¿Les parece? Va a ser igual a b0 por el coseno de alfa por t por i más b0 por el seno de alfa t menos un medio de gt cuadrada por j. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, dense cuenta que si estoy trabajando si quiero curvatura, es evidente que voy a tener que usar el componente normal tangencial, porque la componente normal tangencial es que me relaciona la componente normal con el radio de curvatura de la trayectoria. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, me dice que lo tengo que poner en términos de B0, de alfa, ¿y qué es esto? De G, es G, y X. ¿Por qué de X? Porque X me va a permitir calcular por el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Voy a decir, mi pregunta va a ser, ¿para qué tiempo? RP de X como función del tiempo es igual a X. ¿Sí? Y ese tiempo, pues lo sustituyo, me quedaría que X va a ser igual a B0 por el coseno de alfa por T. Significaría que el T que estoy buscando vendría siendo X entre B0 por el coseno de alfa. Ese sería el tiempo por el cual. ¿Sí? Entonces, déjenme calcular varias cosas. Mi aceleración es constante, pero ahora sí déjenme calcular cuánto sería la velocidad para la velocidad en términos de X. ¿Ok? Pero la velocidad como vector, es decir, tanto la componente horizontal como la componente vertical. De hecho, la componente horizontal es constante. Entonces, lo que estaría calculando aquí sería el vector velocidad como función de X. ¿Sí? Me quedaría igual a B0 por el coseno de alfa en I más B0 por el seno de alfa menos G por X entre B0 por el coseno de alfa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Para qué me sirve eso? Eso me va a permitir calcular un vector tangente.
¿sí? Un vector tangente. Ese vector tangente, ¿qué puedo hacer? Bueno, podría calcular, una de las cosas que podría calcular sería la magnitud de ese vector, ¿sí? Déjame ver. ¿Qué necesito calcular? Bueno, podría calcular, déjame ponerlo así. Bueno, voy a tener que hacer varias cosas. El vector unitario tangente como función de x. Ese vector unitario tangente sería el que me diría en ese instante de tiempo cuánto es la tangente de la trayectoria. ¿Sí? ¿Ok? A partir de ahí voy a calcular un vector normal. También va a ser función de x. ¿Ok? ¿Claro? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues muy sencillo. Dense cuenta que si hago un sistema a derechas, vamos a decir, ¿qué necesitaría? Bueno, déjenme aquí definir un vector que llamaría K. ¿Les parece bien? ¿Sí? Las coordenadas de ese K serían 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que si multiplico ¿qué sería? T, este vector unitario por K, me daría el vector unitario normal. ¿Ok? ¿Está claro? Con el vector unitario normal podría calcular la componente normal de aceleración. Si conozco la componente normal de aceleración, podría calcular el radio de curva. Esa va a ser la secuencia. Aquí, desafortunadamente, van a haber cálculos muy complicados. ¿Por qué? Porque para calcular necesitaría dividir el vector entre su magnitud. ¿Ok? La magnitud de b de x. ¿Sí? Entonces vamos primero a calcular la magnitud de b de x. La magnitud de b de x, ¿sí?, vendría siendo b0 al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa más esto al cuadrado. ¿Sí? Dense cuenta que esto va a ser un desastre. B0 por el seno de alfa menos gx entre B0 por el coseno de alfa al cuadrado. Vamos a esperar que algo se simplifique. Bueno, esta sería la raíz cuadrada de esto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto me quedaría igual a B0 por el coseno de alfa en I más B0 por el seno de alfa menos Gx entre B0 por el coseno de alfa. Y para ahorrarme un poquito de cálculo, para no tener que escribir mucho, aquí simplemente le voy a poner la magnitud de su vector velocidad, que sería esto que está aquí. ¿Ok? Pues esto sería un vector unitario. Ahora, mi vector unitario normal como función de x, vendría siendo el vector unitario tangente por el vector unitario k. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me quedaría? Déjenme ponerlo así. Me quedaría mi vector unitario tangente. Bueno, aquí sería mi vector unitario tangente, aquí sería mi vector k, y aquí sería mi vector n. ¿Sí? Es un sistema de derechas. ¿Sí? De manera que si multiplico p, k sabe a ustedes que si aplico la regla de la mano derecha, sería n. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, aquí tendría este vector, que me quedaría B0 por el coseno de alfa entre la magnitud de P de X. ¿Ok? Aquí. No, pero aquí tengo un componente sí y J. Ok. Bueno, entonces no puedo seguir ese camino. Pero déjenme ver qué puedo hacer. ¿Sí? No puedo seguir ese camino. Pero, mi vector unitario normal, déjenme ponerlo de esta forma. Mi vector unitario normal, en función de x, déjenme ponerlo así: n de x por y más n de y por j. Pero ¿qué propiedad tengo? Tengo que el producto punto de estos dos debe ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que B0 por el coseno de alfa entre la magnitud de B de X
que multiplica r de x más b0 por el seno de alfa menos g de x entre b0 por el coseno de alfa, dividido todo esto entre la magnitud de b de x, aquí me faltó cerrar, b de x, ¿sí? Por m y debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, creo que lo puedo hacer de forma muy sencilla. mx va a tener que ser, déjenme ver, esto es positivo. Entonces, mi componente x debe ser negativo. ¿Sí? Déjenme ver si esto hace sentido. B0 por el seno de alfa menos gx entre g por x por B0 por el coseno de alfa. Todo esto dividido entre la magnitud de b de x. Y esto sería en y. Después aquí me quedaría menos B0 por el coseno de alfa entre la magnitud de b de x en j. ¿Ok? Bueno, este sería mi vector unitario normal. ¿Ok? Déjame decirles cuál es la explicación. La explicación sería que si yo multiplico este vector por este vector, me daría unitario. Bueno, perdón, me daría 0. Entonces, ¿se dan cuenta por qué? Porque este multiplicaría por esto y esto multiplicaría por esto, pero esto es negativo. Y sé que la componente del vector unitario normal debe ser negativa. ¿Está claro? Este es mi vector unitario normal. ¿Sí? Entonces, ahora finalmente, con este vector unitario normal, mi componente tangencial, aceleración normal, como función de... ¿Puedes explicar otra vez? ¿Por qué es ese vector? Bueno, primero, estos vectores deben ser perpendiculares. ¿Eso qué significa? Que su producto escalar debe ser 0. Entonces, aquí estoy multiplicando. Este multiplicaría por este. ¿Sí? Y este multiplicaría por este. Pero el resultado sería el mismo, solo que este sería negativo. A la hora de multiplicar este por este, el resultado sería negativo de este por este. ¿Ok? Y por otro lado, este también es unitario. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Pues una vez que tengo aceleración normal, esto vendría siendo simplemente la aceleración como función del tiempo por mi vector unitario normal. Y esto vendría siendo menos g por j, que multiplica este vector. Déjame ponerlo aquí, le voy a poner algo por i, que no me interesa saber qué es, que no sirve de nada, menos b0 por el coseno de alfa entre la magnitud de b de x. ¿Ok? Por j. ¿Y esto qué me daría? Me daría e por b0 por el coseno de alfa entre bx al cuadrado. ¿Ok? Pero si ustedes recuerdan, esto viene siendo igual a la magnitud de b de x al cuadrado, ¿sí? Entre el radio de curvatura, esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si despejo el radio de curvatura, ¿qué es lo que me piden? Me quedaría que el radio de curvatura vendría siendo igual a la magnitud de b de x al cubo dividido entre g por b0 por el coseno de alfa. ¿Sí? Y la magnitud de b de x al cubo viene siendo, déjenme ponerlo finalmente, viene siendo b0 al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa más b0 por el seno de alfa menos g de x, g por x, perdón, por b0 por el coseno de alfa, todo esto al cuadrado y todo esto a la 3 medios, dividido entre g por b0 por el coseno de alfa. ¿Ok? ¿Qué unidades tendría arriba? Las unidades que tendría serían unidades de longitud al cuadrado, al cubo, sobre unidades de tiempo al cubo. Abajo, ¿qué tendrían? Unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? Por unidades de longitud sobre tiempo. Le daría unidades de longitud. ¿Okay? Esto debe ser esto. No, es así.
medida que simplifique eso, no tengo ganas de hacer.